Stella McDonald se ajustó las gafas de montura fina y leyó la carta con atención. La invitación del comité universitario llevaba 1 hora sobre su mesa, entre informes de investigación y revistas científicas, y no se lo podía creer. A sus 37 años, convertirse en decana de la Facultad de Medicina era incluso más de lo que había planeado conseguir a los 40. «Realmente te lo mereces», llegó la voz de una colega, Margaret Wilkins, que entró en el laboratorio sin llamar. Tu investigación sobre biomarcadores de toxicidad causó furor en el último congreso. Stella sonrió suavemente. Su rostro tranquilo de rasgos delicados rara vez expresaba emociones fuertes. Años de trabajo con sustancias peligrosas le habían enseñado a controlar no solo los movimientos de sus manos, sino también sus expresiones faciales. Gracias, Margaret, pero date cuenta de que es una gran responsabilidad. Tendrás que retirarte casi por completo del trabajo de investigación, pero podrás influir en la dirección de la investigación de todo un departamento. Imagínate las posibilidades. Stella miró el reloj. Las 6:30. Hugo ya debería haber terminado su turno en el laboratorio. Sacó el teléfono para llamar a su marido, pero entonces llamaron a la puerta. «Profesor McDonald, siento molestarle». Una joven estudiante con el pelo rubio despeinado se plantó en el umbral. «Soy Elaine Lambert. Me han asignado llevar las muestras al laboratorio». «Pase, señorita Lambert. Déjelas por allí». Stella señaló una mesa especial para los análisis. Elaine caminó insegura por la sala, con cuidado de no golpear nada. Sus movimientos eran un poco inquietos, pero cuidadosos. Margaret salió en silencio, despidiéndose con la cabeza. «¿Estás haciendo prácticas en nuestro departamento?», preguntó Stella, observando las acciones de la estudiante. «Sí, profesor. Tercer año. Me interesa mucho la toxicología». Elaine se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja, claramente nerviosa. «Bueno, tal vez la vea en mis clases el próximo curso», dijo Stella casi automáticamente, pensando ya en la próxima conversación con su marido. Cuando Elaine se marchó, Stella recogió sus cosas y bajó al laboratorio principal. Hugo seguía allí, alto, con la espalda ligeramente encorvada por las horas de trabajo con el microscopio. Su pelo oscuro ya empezaba a ralear en la parte superior de la cabeza, pero eso solo le daba un aspecto más sólido. «Tengo una noticia increíble». Stella se acercó a su marido por detrás y le puso la mano en el hombro. Hugo se estremeció ligeramente y se dio la vuelta. «Me has dado un susto. Y he llegado tarde con unas muestras nuevas. Los internos trajeron un lote entero. Me han ascendido a decano». «¿Qué? ¿En serio?». Hugo se levantó y abrazó a su mujer. «Bueno, eso es maravilloso. Deberíamos celebrarlo. ¿Qué tal si cenamos en la Almeja Azul?». «Sabes que no me gusta el marisco», rió Stella. «Hagámoslo mejor en casa. Cocinaré tu filete favorito». De camino a casa, hablaron de las perspectivas y los cambios que les esperaban con su nuevo destino. Hugo estaba desacostumbradamente animado y bromeaba mucho. Al mismo tiempo, Elaine estaba sentada en la biblioteca de la universidad, intentando concentrarse en su libro de toxicología. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos del día, especialmente el momento en que había llevado las muestras al laboratorio y había conocido al mismísimo técnico de laboratorio, el señor McDonald. Le había parecido increíblemente atractivo, a pesar de su edad, y lo que era más importante, le había explicado el procedimiento de preparación de las muestras con tanto detalle y pasión. «Quizá debería apuntarme a más formación práctica», pensó Elaine mientras cerraba su libro de texto. Sacó su teléfono y abrió el horario del laboratorio para la semana siguiente. Por la noche, la casa de los McDonald olía a especias y carne asada. Stella puso la mesa en el salón y colocó las velas. Rara vez cocinaba. Su marido y ella solían comer en la cafetería de la universidad o pedir comida para llevar, pero esta noche era una ocasión especial.
Esto va a cambiar nuestras vidas, dijo mientras servía el vino. Tendremos que dedicar más tiempo al trabajo, menos tiempo en nosotros. Nos las arreglaremos. Hugo le cogió la mano. Te has ganado este puesto. Además, siempre estoy cerca, en el mismo laboratorio. Estela miró a su marido agradecida. 15 años de matrimonio y él seguía apoyando sus aspiraciones profesionales. No todas las mujeres tenían tanta suerte. ¿Has pensado en tomarte un tiempo libre antes de que empiece el nuevo curso? Hugo preguntó de repente. ¿Ir a algún sitio los dos solos? Hay tanto trabajo que hacer ahora. Tengo que preparar el programa, familiarizarme con la documentación. Estela negó con la cabeza. Quizá más tarde. Hugo asintió, pero algo cambió en su mirada. Sin embargo, Estela no se dio cuenta. Ya estaba trazando mentalmente un plan de acción para las próximas semanas. En su piso, Elaine tampoco podía dormir. Se imaginaba volviendo al laboratorio mañana, trabajando con las muestras bajo la supervisión del señor MacDonald. De alguna manera, sentía que era el comienzo de algo importante en su vida. Aún no sabía hasta qué punto sus premoniciones eran acertadas, aunque se equivocara en cuanto a su naturaleza. Elaine llamó a la puerta del laboratorio exactamente a las 9 de la mañana. Le temblaban un poco las manos. Había llegado media hora antes a propósito, para tener tiempo de preparar su puesto de trabajo. El señor MacDonald ya estaba allí, inclinado sobre un microscopio. «Buenos días, señorita Lambert». Levantó la vista y sonrió. «Hoy llega temprano. Quería prepararme para el trabajo». Elaine empezó a colocar tubos de ensayo. «Además, ¿puedo hacerle unas preguntas sobre las muestras de ayer?» Hugo retiró el microscopio y observó detenidamente a la estudiante. Su pelo parecía casi plateado a la luz de la mañana. No se parecía en nada a las demás aprendices, que normalmente cumplían con su horario y se marchaban a toda prisa. «Sabe, mi madre era enfermera», dijo Elaine de repente mientras preparaba los portaobjetos. «A menudo me llevaba con ella al hospital cuando no había nadie que me dejara en casa. Crecí entre tubos de ensayo y sueros». «¿Y dónde trabaja ahora?» «Murió hace 5 años. Cáncer». Elaine lo dijo con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Por eso me metí en medicina. Quería entender cómo funcionaba todo, las enfermedades, los medicamentos, las toxinas». Hugo sintió que algo se le oprimía en el pecho. Recordó cómo Estela había elegido su camino, simplemente porque le gustaba la ciencia. Sin dramas personales, sin luchas, todo le había resultado fácil. «Deja que te enseñe a preparar bien las rodajas», se acercó a Elaine. Olía a vainilla, un aroma ligero, casi evasivo. Los días en el laboratorio pasaron volando. Elaine era una alumna capaz, que entendía todo sobre la marcha y hacía las preguntas adecuadas. Hugo se quedaba hasta tarde a propósito, si sabía que ella se quedaría hasta tarde para trabajar en un proyecto. «¿Por qué elegiste ser técnico de laboratorio?», le preguntó Elaine un día que estaban analizando juntos los resultados de unas pruebas. «Me gusta la precisión, la especificidad. Nada de trabajo administrativo, nada de dar conferencias. Solo tú y la ciencia», sonrió Hugo. «Aunque mi mujer cree que estoy enterrando mi talento bajo tierra». «¿Tu mujer? ¿También trabaja en la universidad?» «Sí, ella. Da clases». Por alguna razón, Hugo no quiso especificar el puesto de Estela. En casa, cada vez encontraba más excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo. Estela estaba completamente absorta en la preparación de su nuevo destino. Se quedaba hasta tarde trabajando en documentos, manteniendo reuniones con la administración. «Últimamente estás un poco distraído», comentó un día durante el desayuno. «¿Va todo bien?» «Mucho trabajo. Un nuevo grupo de becarios necesita atención». Hugo se zambulló en su taza de café. «Hablando de becarios, ¿cómo le va a la señorita Lambert? Vi su expediente, muy buenas notas». Hugo casi se atraganta. «Sí, una chica capaz, diligente.
En el laboratorio, mientras tanto, Elaine estaba preparando un proyecto especial. Había detectado una anomalía interesante en una de las muestras y estaba realizando pruebas adicionales. Hugo la ayudaba después del trabajo y aquellas tardes eran cada vez más largas. «Eres increíble», le dijo un día mientras se sentaban a analizar los resultados en el laboratorio vacío. «Nunca nadie había prestado tanta atención a mis ideas». Sus dedos se tocaron casualmente sobre el tubo de ensayo. Hugo sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Apartó la mano bruscamente y se levantó. «Se está haciendo tarde. Deberíamos separarnos». Pero al día siguiente volvió a ocurrir. Y al día siguiente, trabajaron hasta altas horas de la noche, hablando de ciencia, de la vida. Elaine hablaba de su infancia en un pueblo pequeño, de su madre, de sus sueños. Hugo escuchaba y se sentía como si conociera a aquella chica de toda la vida. Stella apenas notó el cambio en su marido. Estaba inmersa en su trabajo, en la planificación del nuevo curso escolar. Por las tardes, en casa, apenas hablaban, cada uno se ocupaba de sus asuntos. Una noche, durante la cena, ella le dijo: «He estado pensando que quizá deberíamos tener un hijo. Ahora es el momento. Yo seré Dean, tendremos estabilidad». Hugo se quedó paralizado con el tenedor en la mano. «¿No dijiste que primero querías construir una carrera? Pero si ya la he construido, ¿no? Y además tengo 37 años. Hay que pensar en el futuro». «Tomémonos nuestro tiempo», se levantó de la mesa. «Tengo que comprobar los resultados de mis pruebas. Nuevo proyecto». Elaine le esperaba en el laboratorio. Estaba sentada ante el microscopio, haciendo girar un mechón de pelo en su dedo, un hábito que Hugo ya había llegado a notar y amar. «Mira lo que he encontrado». Le hizo un gesto, haciéndole sitio junto al microscopio. Sus caras estaban muy cerca. Hugo olió a vainilla y apenas pudo resistirse a tocarle la mejilla. «Eres increíble», le dijo en voz baja, olvidándose de las formalidades. «Tan joven y ya estás haciendo descubrimientos». Elaine se sonrojó y bajó los ojos. «Todo es gracias a ti. Tú crees en mí». Aquella noche, por primera vez, Hugo se permitió imaginar cómo sería volver a empezar. Con alguien que compartiera su pasión por la ciencia, que mirara el mundo a través de sus ojos. Alguien como Elaine. La tarde de verano caía lentamente sobre el campus universitario. Elaine estaba sentada en un banco del parque, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Estaba esperando a Hugo, que le había enviado un mensaje para decirle que quería hablar con ella de los resultados de las últimas pruebas fuera del laboratorio. Era extraño, pero no podía rechazar la oportunidad de pasar un rato informal con él. Hugo se presentó a las 7 en punto. Tenía un aspecto diferente sin su bata blanca habitual. Con una camisa clara y unos vaqueros parecía más joven, más libre. «Perdón por la extraña invitación», tomó asiento a mi lado, guardando las distancias. «Pensé que deberíamos hablar. ¿Sobre los resultados de las pruebas?» «No solo eso». Hugo sacó una carpeta de su maletín. «He visto tu trabajo. Es estupendo. Podrías publicar un artículo». Elaine se animó. En las últimas semanas los elogios de Hugo eran para ella más importantes que el oxígeno. Había captado cada una de sus miradas, cada una de sus palabras. Llegaba a casa eufórica y pasaba noches en vela repitiendo sus conversaciones. «¿Vamos a dar un paseo?», Hugo sugirió. «Hay una cafetería no muy lejos». Caminaron por calles tranquilas, hablando de ciencia, de planes de futuro. Hugo habló de su juventud, de cómo había soñado con ser médico, pero al final eligió el trabajo de laboratorio. «¿Por qué no te dedicaste a la enseñanza?», le preguntó Elaine mientras se acomodaban en una mesa de la cafetería medio vacía. «Probablemente me faltó ambición», sonrió con desgana. «A diferencia de Estelle, a diferencia de algunas personas». Elaine notó cómo vacilaba al mencionar a su mujer. Algo le punzó en el pecho, una mezcla de esperanza y culpa. «Sabes,
A veces creo que eres la única con la que puedo ser sincero, dijo Hugo de repente. No tienes que fingir para tener éxito, un propósito. ¿No tienes éxito? No para los estándares de mi familia. Mi mujer es una futura decana y yo un simple técnico de laboratorio. Se sentaron en la cafetería hasta la hora de cierre. Hugo se ofreció a acompañar a Elaine a casa. Por el camino, sus manos se tocaron accidentalmente y ninguno de los dos se apartó. En casa, Stella esperaba a su marido con la cena preparada. Estaba muy animada. Hoy habían aprobado su programa de desarrollo de la facultad. ¿Te imaginas? Han aceptado todas mis propuestas, decía poniendo comida en el plato de Hugo. Incluso la idea de ampliar las instalaciones de investigación. Eso es maravilloso, replicó él distraídamente, pensando en el calor de la mano de Elaine. Después de aquel encuentro en la cafetería, las cosas habían cambiado. Empezaron a verse después del trabajo, primero una vez a la semana, luego más a menudo. Hugo inventaba excusas, un proyecto urgente, exámenes no programados. Elaine floreció. Se sentía especial. Un hombre inteligente y experimentado la había elegido. En sus sueños ya imaginaba su futuro. Trabajar juntos en la investigación, una casa acogedora, tal vez niños. «Eres tan guapa», susurró Hugo mientras se besaban en el laboratorio vacío después del trabajo. «Tan viva, tan real». Una noche la llevó a un pequeño hotel rural. Elaine no hizo preguntas. Temía estropear el momento. La habitación olía a sábanas frescas y a verano por la ventana abierta. «Nunca he querido tanto a nadie», le dijo, tumbada en sus brazos. Hugo guardó silencio y se limitó a estrecharla más contra él. No podía decir las palabras, las tenía atascadas en la garganta, un nudo de culpa y miedo. Y Stella no se dio cuenta de nada. Llegaba tarde a casa, cansada de interminables reuniones y planes. A menudo se quedaba hasta altas horas de la noche trabajando en documentos. La pareja apenas hablaba, apenas unas frases durante el desayuno. «¿Salimos el fin de semana?», sugirió una mañana. «Hace tiempo que no salimos juntos». «Lo siento, tengo una urgencia laboral». Hugo ni siquiera levantó la vista de su taza de café. Un nuevo proyecto. Elaine, mientras tanto, vivía como en la niebla. Sus estudios pasaban a un segundo plano frente a Hugo. Esperaba sus mensajes, pensaba en motivos para pasarse por el laboratorio, pasaba horas eligiendo ropa para sus reuniones. «¿Cuándo se lo vas a decir?», le preguntó un día, tumbados en la cama de un hotel. «Pronto», respondió él inseguro. «No es un buen momento. Está atravesando un periodo importante de su carrera». Elaine asintió, tragándose su decepción. Le creía, quería creerle. Después de todo, ¿no era eso con lo que soñaban todas las chicas? Con el amor verdadero, con un hombre que te eligiera a pesar de todos los obstáculos. Pasaban desapercibidos en el laboratorio, pero a veces sus miradas los delataban. Los otros internos empezaron a cuchichear, pero a Elaine no le importaba. Vivía en su propio mundo, donde solo existían ella y Hugo, su amor y la ciencia. Stella seguía planeando el futuro, sin darse cuenta de que ya se estaba resquebrajando. Hacía listas del equipo necesario para los laboratorios, entrevistaba a los profesores, preparaba los programas de estudios. «Estoy muy agradecida por tu apoyo», le dijo a su marido durante la cena. «No podría haber hecho todo esto sin ti». Hugo sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se levantó de la mesa, murmurando algo sobre un dolor de cabeza. En el dormitorio sacó su teléfono. Allí ya brillaba un mensaje de Elaine. «Te echo de menos. Estoy deseando que llegue mañana». Miró la foto en la que aparecían juntos con Stella en la mesilla de noche. ¿Cuándo se habían complicado tanto las cosas? ¿Cuándo había dejado de reconocerse en el espejo? Elaine estaba sentada en el borde de la cama de su habitación de hotel, envuelta en una sábana. Hugo le hablaba de una conferencia que se celebraría en Seattle dentro de 2 meses. «He solicitado asistir».
Para ti también, sonrió, mirando su cara de sorpresa. Tu investigación merece la atención de la comunidad científica. Pero ¿cómo? Solo soy una estudiante. Elaine se llevó las rodillas al pecho. Y además, es caro. No te preocupes por eso. Yo lo organizaré todo. Hugo se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Imagínate, una semana entera los dos solos, sin secretos, sin necesidad de escondernos. Elaine se apretó contra él, respirando el olor familiar de los reactivos de laboratorio mezclado con el aroma de su aftershave. Últimamente, Hugo hablaba mucho del futuro, de su futuro común, de cómo podrían trabajar juntos, viajar a conferencias, vivir una vida sin mirar atrás. Al mismo tiempo, Stella entraba en el aparcamiento del concesionario. El nuevo puesto requería un estatus acorde, y el viejo Ford era claramente inadecuado para la futura decana de la Facultad de Medicina. Se detuvo junto a un elegante Lexus plateado, exactamente el tipo de coche que imaginaba cuando pensaba en el éxito. «Excelente elección», se apresuró a decirle el director. «¿Quiere ver el interior?» Stella pasó la mano por el lado liso del coche. Se lo merecía. Años de investigación, noches sin dormir leyendo artículos científicos, conferencias interminables. Más tarde, llamó a Hugo para comunicarle la noticia, pero el teléfono no estaba disponible. Mientras tanto, Hugo paseaba con Elaine por el paseo marítimo. El sol de otoño se reflejaba en las hojas caídas y la chica parecía especialmente joven y hermosa bajo su luz. «Sabes, a menudo pienso en cómo podrían haber sido las cosas». Se detuvo en el parapeto, mirando al agua. «Si nos hubiéramos conocido antes...» «Escucha». Hugo le cogió la mano. «Voy a cambiarlo todo. Después de la conferencia. Solo tienes que esperar un poco». Elaine asintió, pero algo en su voz la hizo desconfiar. Un ligero temblor que antes no existía. ¿O se lo estaba imaginando? Hugo volvió a casa esa noche y encontró a Stella muy animada. Le enseñó fotos del coche nuevo y le habló de sus planes. ¿Te puedes creer que incluso es el color exacto que yo quería? Le tendió un vaso de vino. ¿Por qué no salimos este fin de semana? Damos una vuelta con el coche nuevo. Lo siento, yo tengo una conferencia pronto. Tengo que preparar una ponencia. Stella levantó las cejas sorprendida. No has mencionado una conferencia. Eso se decidió hace poco. En Seattle, Hugo desvió la mirada. Me llevo conmigo a una de las becarias. Tiene una investigación interesante. ¿Elaine Lambert? Stella dio un sorbo a su vino. Vi su solicitud, un trabajo muy prometedor. Hugo sintió un escalofrío. Nunca había pensado que su mujer pudiera tener algo que ver con el papeleo de la conferencia. Al día siguiente, en el laboratorio, estaba distraído. Confundió muestras 2 veces, algo que nunca le había ocurrido. Elaine se dio cuenta de su estado. ¿Pasa algo?, le preguntó cuando se quedaron solos. No, es solo que... Stella sabe lo de la conferencia y sobre tu participación. ¿Y qué hay de malo en ello? En realidad estoy haciendo la investigación. Hugo negó con la cabeza. No lo entiendes. Va a ser la decana. Si se entera de lo nuestro. ¿Entonces qué? Una nota dura y desconocida apareció en la voz de Elaine. Creía que habías dicho que se lo ibas a contar todo. ¿O eran solo palabras? Él la atrajo hacia sí, enterrando la cara en su pelo. Claro que no. Solo tienes que tener más cuidado. Esperar el momento adecuado. Pero por primera vez en toda su relación, Hugo se sintió inseguro. Observó cómo Stella se deleitaba con su éxito, cómo le brillaban los ojos al hablar de los planes de desarrollo de la facultad, y algo en su interior se apretó. 15 años de matrimonio no son solo una línea en un pasaporte. Son recuerdos compartidos, hábitos, sueños. Elaine también sintió el cambio. Notó cómo Hugo se apartaba a veces, cómo su mirada se volvía ausente. En esos momentos ella intentaba estar aún más cerca, aún más necesitada.
Podríamos buscar un piso después de la conferencia, dijo haciendo planes. Algo cerca de la universidad. Podría prepararte los desayunos. Hugo la escuchó y guardó silencio. Se imaginó ese piso, sus desayunos juntos, trabajando en el laboratorio. Pero entonces recordó cómo Estela se quedaba despierta hasta altas horas de la noche trabajando en documentos, cómo le había apoyado todos estos años, cómo creía en él incluso cuando él no creía en sí mismo. Y luego estaba el coche nuevo, el símbolo reluciente del éxito de su mujer. Hugo la vio aparcar orgullosa el Lexus frente a la universidad y pensó en que él nunca podría haberle regalado a Elaine nada parecido. Sí, ella había dicho que no lo necesitaba, que lo importante era su amor y la ciencia. ¿Pero no era eso lo que Estela había dicho una vez? Hacía tiempo que las luces del laboratorio se habían apagado, solo la lámpara del escritorio creaba una acogedora penumbra. Elaine estaba sentada en una silla alta con los brazos alrededor de las rodillas. Hugo se acomodó a su lado, hojeando distraídamente los tubos de ensayo. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, dijo Elaine en voz baja. Ya sabes, como cuando eres un niño, juegas a ser un adulto y parece que todo es fingido, pero entonces te das cuenta de que el juego se ha vuelto real. Hugo dejó los tubos de ensayo a un lado. En la penumbra, el rostro de Elaine parecía especialmente joven e indefenso. ¿Qué te hace pensar eso? Se acerca el nuevo curso. Debería estar pensando en mis estudios, en mi futuro, y en cambio, se calló, frotándose la manga de la bata. Mamá siempre decía que sueño demasiado. Quizá tenía razón. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. Las gotas golpeaban el alero monótona y tranquilizadoramente. Hugo recordó cómo había conocido a Estela. A ella también le gustaba quedarse en el laboratorio hasta tarde. Solo que ella siempre tenía un plan, una idea clara de su camino. Estoy temiendo el nuevo curso, continuó Elaine. Todo va a cambiar. Nuevos profesores, nuevas exigencias. ¿Y si no me va bien? Hugo sintió que algo se le apretaba en el pecho. Él sabía algo que ella ignoraba, que Estela no solo sería una de las profesoras, sino la decana de la facultad. Su mujer decidiría el destino de su amante. Lo harás bien, intentó sonreír. Eres más inteligente que muchos miembros de la facultad. No se trata de inteligencia. Elaine se deslizó de la silla y se acercó a la ventana. Cuando mamá estaba enferma, aprendí a ser fuerte. Tuve que hacerlo, pero a veces te apetece tanto ser débil, ¿sabes? Que otro tome las decisiones. Su silueta contra la ventana parecía casi fantasmal. Hugo se acercó y la abrazó por detrás. Su pelo olía a vainilla y a reactivos de laboratorio, una combinación extraña pero muy familiar. «Háblame de tu madre», le preguntó. Elaine se apoyó en él. Era increíble. Ya sabes, el tipo de enfermera de la vieja escuela, estricta pero cariñosa. Los pacientes la adoraban. Era capaz de encontrar una vena a la primera, incluso en el paciente más complicado. También hacía las mejores galletas de canela del mundo. ¿Por qué elegiste toxicología? Cuando mi madre enfermó, los médicos probaron diferentes regímenes de tratamiento. Vi cómo algunos fármacos ayudaban y otros empeoraban las cosas. La química me parecía algo mágico. Podía matar, podía salvar. Quería entender esa magia. Hugo guardó silencio, acariciándole los hombros. Pensó en Estela, que había elegido toxicología simplemente porque era un campo de estudio prometedor, sin dramas personales, sin pérdidas, solo frío cálculo. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Elaine de repente, volviéndose hacia él. ¿Ia? Sí. Nunca hablas de tus miedos. Hugo dio un paso atrás. ¿Qué podía responder? Que temía el momento en que su mujer y su amante estuvieran en la misma aula, que tenía miedo de la elección que inevitablemente tendría que hacer. Miedo de no estar a la altura de las expectativas, dijo finalmente. De los extraños, de mí mismo. Ni siquiera sé qué me da más miedo.
Elaine se acercó y le cogió las manos. ¿Sabes lo que decía mamá? Que lo que más miedo da es no equivocarse, no intentarlo. Ella solo se arrepentía de las cosas que no hacía. Sus ojos parecían enormes en la oscuridad. Hugo se inclinó hacia ella y la besó con suavidad casi castamente. En momentos así, le parecía que todo era sencillo. Aquí estaba, el amor verdadero, vivo, sincero, no como su matrimonio, que se había convertido en rutina y obligaciones mutuas. ¿Crees en el destino?, preguntó Elaine cuando por fin se separaron. No creo. ¿Y tú? A veces pienso que si mi madre no hubiera muerto, yo no habría estudiado medicina, no habría hecho prácticas aquí, no te habría conocido. Se quedó callada. ¿Así que incluso las cosas más aterradoras tienen sentido? Hugo permaneció en silencio. Pensó en el hecho de que si no hubiera sido por la ambición de Stella, por su nuevo destino, quizá él y Elaine nunca habrían estado solos en el laboratorio. No habrían iniciado aquellas largas conversaciones en la oscuridad. No se habrían enamorado. ¿Sabes lo que quiero más que nada? Elaine le pasó el dedo por la palma de la mano. Despertarme por la mañana y no tener miedo, no poner excusas, no esconderme. Sus palabras flotaron en el aire. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó, tamborileando sobre el cristal como un molesto recordatorio de la realidad que hay fuera de las paredes del laboratorio. Una realidad en la que Stella se sienta en casa a revisar papeles, preparándose para su nuevo puesto, donde en unas semanas empezaría el curso y todo cambiaría. Creo que estoy empezando a volverme loca, susurró Elaine. A veces me despierto por la noche y no consigo entenderlo. ¿Es todo verdad? ¿Tú, nosotros, estas reuniones? Hugo la atrajo hacia él. En la oscuridad del laboratorio, entre los olores de los reactivos y la lluvia, su abrazo parecía la única realidad. Pero en algún lugar del borde de su conciencia se cernía el pensamiento de que pronto esa realidad se haría añicos. El campus universitario volvía poco a poco a la vida tras el letargo estival. En el edificio administrativo, el personal se afanaba en colocar nuevas etiquetas con los nombres en las puertas de los despachos. Stella se asomó a la ventana de su nuevo despacho y miró las letras doradas de la puerta de enfrente. Su despacho estaba al final del pasillo. Era espacioso y daba al aparcamiento, donde su nuevo Lexus brillaba orgulloso al sol. Mientras organizaba sus archivos, echó un vistazo a la fotografía que tenía sobre la mesa, una foto de Hugo y ella en la playa, cuando aún eran muy jóvenes. Ella acababa de terminar su tesis y él había aceptado un trabajo en el laboratorio de la universidad. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? En el otro extremo del campus, Elaine deambulaba por los pasillos mirando las listas y los horarios de las clases. Los estudiantes se agolpaban en torno al tablón de anuncios, comentando animadamente los cambios en la dirección de la facultad. ¿Te has enterado de lo del nuevo decano? Elaine captó casualmente un fragmento de conversación. Dicen que es especialista en toxicología, una especie de lumbrera de la ciencia. Elaine se detuvo a escuchar. Alguien entre la multitud mencionó un nombre, el profesor McDonald. El nombre le sonaba vagamente, pero Elaine no le prestó atención. ¿No hay muchos McDonald en el mundo académico? En el laboratorio, Hugo intentó concentrarse en su trabajo, pero no dejaba de pensar en los cambios que se avecinaban. Se imaginaba cómo Stella dirigiría las reuniones, cómo Elaine asistiría a sus clases. Los pensamientos hicieron que las náuseas le subieran a la garganta. «¿Señor McDonald?» Un asistente de laboratorio apareció en la puerta. «Tiene que subir al edificio de administración. Tiene que firmar unos papeles con el nuevo decano». Hugo apenas podía contener el temblor de sus manos. Se encontró con Elaine en el pasillo, que parecía nerviosa. «¿Puedes creer que tenemos un nuevo decano?», soltó. «Una toxicóloga famosa. ¿Crees que es estricta?». Hugo murmuró algo inaudible y corrió hacia las escaleras.
El despacho de Stella olía a pintura fresca y muebles nuevos. Estaba sentada ante un enorme escritorio, ordenando papeles. «Ah, aquí estás», levantó la vista. «Tenemos que aprobar la lista de equipos para tu laboratorio, también listas de estudiantes para las prácticas». Hugo firmó los papeles mecánicamente, intentando no mirar a su mujer. Parecía distinta en su nuevo despacho, más dominante, más segura de sí misma. ¿O es que él empezaba a verla diferente? Por la noche, Elaine le esperó en su lugar habitual, en un banco del parque. Estaba desacostumbradamente callada. «Llevo todo el día pensando en el nuevo decano», dijo por fin. «Por alguna razón estoy asustada. Qué tontería, ¿verdad?» Hugo le apretó la mano. Si ella supiera lo fundados que eran sus temores, pero permaneció en silencio, mirando el sol poniente. En casa, Stella estaba preparando la cena, por primera vez en mucho tiempo. Había vino en la mesa y velas encendidas. «¿Vamos a celebrarlo?», le tendió una copa a Hugo. «Mañana es un gran día». Miró a su mujer y vio en ella a la antigua Stella, la chica que una vez le había enamorado con su pasión por la ciencia, que le había apoyado todos estos años, que nunca le había reprochado su falta de ambición. En su piso, Elaine repasaba sus apuntes, preparándose para el nuevo curso. Sobre el escritorio había una copia impresa del horario. La primera clase era toxicología. El profesor era S. McDonald. «Probablemente sea una coincidencia», murmuró, dejando la hoja a un lado. Pero algo en su interior se agitaba con una vaga premonición. Durante la noche, ninguno de los dos pudo dormir. Stella ensayaba su discurso frente al espejo del baño. Hugo daba vueltas en la cama, escuchando sus susurros detrás de la pared. Elaine estaba sentada en el alféizar de la ventana, contemplando las luces de la ciudad e imaginando su futuro. Ahora, de algún modo, no parecía tan despejado. Por la mañana se reunirían todos en el mismo edificio. Stella con su traje nuevo y el discurso del decano. Hugo con los papeles del laboratorio y el corazón encogido. Elaine con notas y una vaga ansiedad. El aire olía a otoño y a cambio. El viento azotaba las hojas caídas por todo el campus y las luces ya estaban encendidas en las ventanas del edificio de administración, preparándose para el gran día. Un día que cambiaría la vida de los tres, aunque solo una persona lo sabía todavía. Elaine llegaba tarde a su primera clase. Corría por el pasillo, con los apuntes y el bolso pegados al pecho, cuando una mujer alta vestida con un austero traje gris apareció por la esquina. Algo en su forma de andar, en su manera de sostener la cabeza, hizo que Elaine aminorara el paso. La mujer se detuvo frente al departamento de toxicología. En sus manos sostenía una carpeta de cuero, la misma que Elaine había visto a menudo en el laboratorio de Hugo. Pero cuando la mujer se dio la vuelta, a Elaine se le cortó la respiración. Reconoció aquellas gafas de montura fina, aquella mirada directa, la fotografía, la misma fotografía sobre la mesa del laboratorio que había visto cientos de veces, pero que nunca había mirado de cerca. Una joven pareja en la costa, Hugo y... «Buenos días, alumnos». La voz de Stella McDonald retumbó en el aula. «Soy vuestra nueva instructora de toxicología y, como ya sabéis, la nueva decana de la facultad». Elaine se dejó caer lentamente en la silla más cercana. La sala se agitó ante sus ojos, las voces se oyeron apagadas, distantes. Miró a la mujer que estaba detrás del atril y vio todos los mismos detalles, las gafas, la postura erguida, los movimientos seguros, la mujer de Hugo. «Señorita Lambert, creo». Stella estaba mirando la lista del grupo. «Usted tiene un trabajo interesante en biomarcadores. Mi marido dijo que usted es muy prometedora». Elaine sintió que las náuseas le subían a la garganta. Murmuró algo ininteligible y salió del aula. En el baño, vomitó. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de Hugo. No disponible. El resto del día pasó como un borrón.
Elaine deambulaba por el campus, ajena a lo que la rodeaba. Su mente repetía una y otra vez los momentos de sus encuentros con Hugo, las conversaciones, los tocamientos, las promesas. Él nunca hablaba de su mujer. Ahora entendía por qué. El laboratorio estaba vacío. Hugo se había tomado el día libre. Por supuesto, tenía que apoyar a su mujer en su primer día en su nuevo puesto. Elaine se sentó en su sitio habitual junto a la ventana. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí hablando de ciencia, soñando con el futuro? Hacia el anochecer, ella aún le alcanzaba. Elaine, ahora no puedo hablar, le dijo con voz tensa. ¿No puedes hablar? ¿De verdad? Casi gritó. No has podido hablar de ello en todos estos meses. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Quedemos mañana. Te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo dejaste que me enamorara de ti sabiendo que tu mujer iba a ser mi decana? ¿Cómo pudiste? Un breve pitido sonó en el auricular. Elaine lanzó el teléfono contra la pared. Rebotó sin hacerse añicos. Hasta en eso tuvo mala suerte. No se fue a casa. Vagó por la ciudad hasta que oscureció. Pasaban coches, y en cada uno plateado veía el nuevo Lexus de Stella McDonald. Profesor McDonald. Decano McDonald. La mujer de Hugo. En un bar pidió un whisky, por primera vez en su vida. El alcohol le quemó la garganta, pero no la alivió. El camarero miró con simpatía sus manos temblorosas. ¿Problemas con los estudios?, preguntó. Elaine se rió histéricamente. Si él lo supiera. ¿Problemas de estudio? No, solo enamorarse de un hombre casado que resultó ser el marido de su nuevo decano, el decano del que dependía todo su futuro. Volvió al campus por la noche. No había luces en las ventanas del edificio de administración. Todos se habían ido a casa hacía tiempo. Todos menos ella. Se quedó de pie en el aparcamiento, mirando el Lexus plateado. El símbolo del éxito de Stella McDonald. Un símbolo de todo lo que Elaine nunca tendría. Elaine apretó los puños con más fuerza. Hasta mañana. Esperaría hasta mañana. Y entonces le haría elegir. Entre ella y una esposa exitosa. Entre la pasión y la estabilidad. Entre el amor y el deber. Pero en algún lugar en el fondo, ella ya sabía su elección. Y ese conocimiento era lo que más le dolía. Era una mañana fría. Hugo estaba sentado en el laboratorio, examinando tubos de ensayo sin pensar. El mensaje de Elaine lo había mantenido ocupado. Fuera de la ventana, la lluvia se deslizaba por el cristal, desdibujando el contorno del parque de la universidad. «Tenemos que hablar». La voz de Elaine le hizo estremecerse. Estaba en el umbral de la puerta, pálida y con la mirada apagada. «Aquí no». Hugo miró a su alrededor. El laboratorio ya no parecía un refugio seguro. «Vamos al parque». Bajo la llovizna, caminaron por los senderos desiertos. Elaine estaba en silencio, y ese silencio era más aterrador que las histéricas llamadas telefónicas de ayer. «Escucha», empezó Hugo cuando llegaron al banco más alejado. «Sé que debería habértelo dicho antes, pero no encontraba el momento adecuado». ¿El momento adecuado? Elaine se volvió hacia él. ¿Y cuándo crees que es el momento adecuado para decirle a tu señora que tu mujer va a ser su decana? Una figura familiar apareció en el otro extremo del parque. Stella caminaba hacia el edificio de administración. Hugo se apartó instintivamente de Elaine. ¿Es eso, entonces? Había una nota dura y desconocida en su voz. ¿Ahora vas a alejarte de mí cada vez que ella aparezca? Basta. Te das cuenta de que la situación es complicada. ¿Complicada? Elaine se rió, pero no había alegría en esa risa. ¿Sabes lo que es realmente complicado? Sentarse en sus clases y escucharla hablar de toxinas. Verla caminar por los pasillos con sus trajes caros. Ver su nombre en cada documento. Mientras tanto, Stella se había dado cuenta del extraño comportamiento de la nueva alumna. En las clases, Elaine se sentaba con mirada ausente, evitaba el contacto visual. Y ayer, Stella había visto a la chica salir corriendo del aula en mitad de la clase.
La señorita Lambert parece un poco distraída últimamente, comentó esa noche cuando ella y Hugo estaban cenando. ¿Tal vez está teniendo algún tipo de problema? Hugo casi se atraganta. ¿Por qué lo preguntas? Quiero decir que trabajas con ella en el laboratorio. ¿No has notado nada extraño? En ese momento, el teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Elaine. Necesito verte, ahora mismo. Lo siento, cariño. Hugo se levantó de la mesa. Trabajo urgente de laboratorio. Estela acompañó a su marido a la salida con mirada pensativa. Algo había cambiado en él últimamente, pero ella no podía poner su dedo en lo que era. En el laboratorio, Elaine le esperaba sentada en su sitio habitual. No puedo seguir así, le dijo sin mirarle. Esta doble vida me está matando. Elaine, escucha. No, escucha tú, levantó por fin la mirada. Te quiero de verdad, y estoy dispuesta a luchar por nosotros, pero necesito saber, ¿estás conmigo? Hugo la miró, muy joven, desesperada, dispuesta a arriesgarlo todo por amor. Stella había sido así una vez, solo que su pasión pertenecía a la ciencia, no a él. Es complicado, empezó, pero Elaine le interrumpió. Deja de decir eso. No es nada complicado, solo dile la verdad, o se la diré yo. No lo entiendes. Ella podría destruir tu carrera de un plumazo. ¿Y qué? ¿Crees que tengo miedo de eso? ¿Crees que una carrera es más importante que el amor? En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Rebotaron entre sí un segundo antes de que se abriera la puerta. En el umbral estaba Stella. «Oh, ¿sigues trabajando?» Les dirigió una mirada atenta. «Señorita Lambert, se perdió la sesión de asesoramiento de hoy. Lo siento, profesor». Elaine cogió su bolso. «Ya, tengo que irme». En la reunión de la facultad, Elaine se sentó en la última fila, garabateando algo sin sentido en su cuaderno. Stella MacDonald estaba detrás del atril, hablando de los planes para el próximo curso. Su voz sonaba segura y tranquila, como si hubiera sido decana toda su vida. Y un anuncio más. Stella hizo una pausa. Debido a los preparativos para una conferencia internacional, me tomaré unas vacaciones. 2 semanas. Mi marido ha accedido amablemente a hacerme compañía. Elaine chasqueó el lápiz. El crujido de la madera le pareció ensordecedor, pero nadie le prestó atención. Todos escucharon a la decana hablar del viaje a la costa, de cómo ella y su marido llevaban tiempo soñando con probar el coche nuevo en un viaje largo. Después de la reunión, Elaine entró volando en el laboratorio. Hugo estaba de pie junto a la ventana, mirando algo a través de un microscopio. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Le temblaba la voz. ¿O tenía que enterarme por el boletín de la universidad? Elaine, es solo una formalidad. Stella lleva mucho tiempo planeando este viaje. ¿Y la conferencia en Seattle? ¿Nuestra conferencia? Se acercó un poco más. Olía a loción para después del afeitado, el mismo aroma que a ella tanto le gustaba. Lo prometiste. Hugo se volvió hacia la ventana. Al otro lado del cristal se veía el aparcamiento de la universidad, un Lexus plateado que brillaba a la luz del sol otoñal. «Escucha», empezó, pero Elaine lo interrumpió. «No, escucha tú. He visto tus fotos, las de su despacho. Estás tan joven, tan feliz. Y ella también. ¿Sabes en qué estaba pensando? Que algún día nuestras fotos estarán en la mesa de alguien. Que nosotros también seríamos felices, abiertamente, sin escondernos». Se oyeron pasos en el pasillo. Se apartaron el uno del otro por costumbre, pero solo era el conserje. Elaine sonrió amargamente. «¿Ves? Hasta lo hacemos automáticamente, como perros adiestrados». Hugo guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que realmente pensaba dejar a su mujer? ¿Que amaba a Elaine? Todas esas palabras ahora parecían vacías, no reales. ¿Y sabes qué es lo curioso? Elaine se acercó al escritorio donde estaban los papeles de Stella. Es muy lista, guapa,
exitosa. La admiraría si no fuera por... No terminó. Sobre la mesa había un folleto de un hotel en la costa, el mismo en el que Hugo y ella habían pasado su primera noche. ¿Vas a ir allí? Su voz se redujo a un susurro. ¿A nuestro hotel? Elaine, para. Hugo intentó coger el folleto, pero ella le apartó la mano. ¿Sabes lo que estaba haciendo anoche? Buscar información en Internet sobre el divorcio, sobre gente que empieza una nueva vida. Incluso miré pisos, cerca de la universidad, como soñábamos. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando los contornos del aparcamiento. El Lexus plateado parecía borroso. No puedo dejarla, dijo finalmente Hugo. Ahora no. Arruinaría su carrera, su reputación. ¿Puede arruinarse mi vida? Eres joven. Lo tienes todo por delante. Elaine se rió, fuerte, histéricamente. ¿Por delante? ¿Qué tengo por delante? ¿Asistir a sus clases? ¿Escucharla hablar de sus viajes? ¿Mirar sus fotos felices? Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el frío cristal. La lluvia se intensificó, convirtiendo el mundo fuera de la ventana en una acuarela borrosa. «Sabes, mi madre me dijo una cosa antes de morir», dijo Elaine en voz baja, pero cada palabra le golpeó como una bofetada. Me dijo, «Nunca dejes que otros decidan tu destino. ¿Y qué voy a hacer yo? Dejar que juguéis con mi vida. No estamos jugando. ¿No? ¿Cómo lo llamáis? Te acuestas conmigo, me prometes amor y futuro, y luego te vas de vacaciones con tu mujer, en un coche nuevo que se suponía que era un símbolo de tu éxito. ¿Sabes lo que veo cada vez que miro ese maldito Lexus? Mi estupidez, mi ingenuidad». Se oyeron pasos en el pasillo de nuevo. Esta vez era definitivamente Stella. Sus tacones golpeaban el suelo con pasos medidos y seguros, como un metrónomo contando los últimos minutos de una vieja vida. «Vete», susurró Hugo. «Vete, por favor». Elaine recogió lentamente sus cosas. En la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo peor? Que todavía te quiero, y por eso no dejaré que destruyas mi vida». Salió un segundo antes de que se abriera la puerta y entrara Stella. Dean MacDonald, esposa, ganadora. En el laboratorio de la universidad, Elaine se demoró más de lo habitual. Hacía tiempo que los estudiantes se habían dispersado y solo quedaba una señora de la limpieza arrastrando la fregona por algún lugar del pasillo. La chica revisaba sin pensar el instrumental hasta que su mirada se detuvo en un enorme soporte metálico para tubos de ensayo, una pesada estructura de acero inoxidable. Stella estaba terminando de trabajar en su despacho en ese momento. A través del gran ventanal podía ver cómo se encendían las farolas del aparcamiento. Su nuevo Lexus brillaba bajo la luz artificial. Mañana ella y Hugo iban a hacer un viaje por carretera. Ya se los imaginaba conduciendo por la costa, parando en pueblos acogedores, paseando por la playa. Elaine salió del edificio cuando ya había anochecido. El soporte metálico tiraba de su bolso, golpeándole el muslo a cada paso. El aparcamiento estaba vacío. Solo el coche plateado de Dean MacDonald brillaba solitario en la oscuridad. El primer golpe llegó en el capó. El metal se arrugó con un desagradable sonido metálico. El segundo golpe dio en el parabrisas. Se resquebrajó, pero no se hizo añicos. Elaine golpeó una y otra vez, incapaz de sentir el dolor en las manos, incapaz de oírse gritar. Se suponía que ese coche era mío. Su voz resonó en el aparcamiento vacío. Todas esas promesas, todos esos planes, se suponía que iban a ser míos. Stella oyó un ruido en el aparcamiento. Al mirar por la ventanilla, se quedó helada. Una figura estaba destrozando metódicamente su coche. A la luz de las farolas, reconoció el pelo rubio de Elaine. Hugo también oyó el ruido. Se dirigía a su coche cuando vio lo que ocurría. Se quedó paralizado al ver cómo se desmoronaba no solo su coche, sino toda su vida. Stella salió corriendo al aparcamiento primero. «¿Qué estáis haciendo? ¡Para ahora mismo!». Elaine se dio la vuelta.
Había tanto dolor en sus ojos, tanta desesperación, que Stella retrocedió involuntariamente. «Ah, profesor MacDonald», Elaine bajó el estrado. «¿O solo Stella? ¿Cómo debería llamarla ahora, después de todo lo que ha pasado entre su marido y yo?» Stella se quedó helada. Su mirada se desvió hacia Hugo, que se acercaba lentamente. «¿De qué estás hablando? De cómo tu marido prometió dejarte, de cómo planeamos el futuro, de cómo me juró amor en el mismo hotel al que vas a ir mañana». Cada palabra golpeaba con más precisión que los baches del coche. Stella miró a su marido, pero él desvió la mirada. «¿Hugo?» «Stella, yo...» «No te atrevas». Elaine volvió a levantar el atril. «No te atrevas a fingir que no significaba nada, que no significaba nada». El silencio en el aparcamiento se hizo ensordecedor. Solo el viento hacía correr las hojas caídas por la acera. «Por favor», la voz de Elaine tembló. «Díselo. Dile que me quieres, que todos estos meses han sido reales». Hugo guardó silencio. A la luz de las farolas se podía ver la blancura de sus nudillos. Tan fuerte apretaba los puños. «Cobarde», exhaló Elaine. «Ahora ni siquiera puedes decir la verdad». Se volvió hacia Stella. «¿Sabes qué es lo gracioso? Antes te admiraba, tu trabajo, tus logros, y ni siquiera te dabas cuenta de lo que pasaba delante de tus narices». Stella se quedó inmóvil. Su rostro parecía petrificado. Solo sus ojos delataban una tormenta de emociones. «Entrega el posavasos», dijo finalmente con una voz sorprendentemente calmada. «Y vengan a mi despacho, los tres». «¿Para qué? ¿Para que puedas destruir tranquilamente mi carrera? ¿Echarme de la universidad? Porque este no es el lugar para una conversación así». Y algo en su voz, tranquila, autoritaria, hizo que Elaine soltara las manos. El atril cayó al suelo con estrépito. El despacho del decano olía a café y a perfume caro. Stella estaba sentada detrás de un enorme escritorio y miraba a Elaine con fijeza. Se encogió en la silla de visitas, evitando mirar a nadie. Hugo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a las dos mujeres. «Entonces», Stella cruzó las manos sobre la mesa, «supongo que todos comprendemos la gravedad de la situación». Elaine guardó silencio. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí desolación y miedo. Se examinó las manos. Los nudillos tenían abrasiones producidas por el soporte metálico. «Vandalismo, daños a la propiedad, comportamiento inapropiado», dijo Stella con tono uniforme, como si estuviera leyendo una lista de la compra. «Cualquiera de esos puntos es suficiente para la expulsión». «Stella, tal vez...» Hugo empezó, pero su mujer le cortó en seco. «Cállate, luego hablamos». Había acero en su voz, y Hugo se volvió de nuevo hacia la ventana. Las balizas parpadeaban en el aparcamiento. Alguien había llamado a seguridad. «Señorita Lambert». Stella se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «¿Se da cuenta de lo que ha hecho?» «Lo entiendo». La voz de Elaine sonaba apagada. «He arruinado tu vida perfecta, tu matrimonio, tu coche». «No, arruinaste tu vida». Esas palabras hicieron que Elaine levantara la cabeza. No había ira en los ojos de Stella, solo cansancio y algo parecido a la simpatía. «¿Sabes qué es lo gracioso?» Stella se recostó en su silla. «Realmente vi potencial en ti. Tu trabajo sobre biomarcadores podría haber sido el comienzo de una carrera seria. ¿Y ahora? Ahora depende de ti». Elaine parpadeó incomprensiblemente. Había esperado gritos, amenazas, la expulsión inmediata, pero no esta conversación tranquila. «Tienes una opción», continuó Stella. «La primera opción es que escriba una carta de expulsión. Con un expediente como ese en tu historial, es poco probable que puedas continuar tus estudios en otro sitio. ¿Y la segunda? La segunda opción es más complicada. Pagas los daños y perjuicios, en su totalidad. Continúas tus estudios pero bajo mi supervisión personal.
sin clemencia, sin indulgencias. Una infracción y estás fuera sin reincorporación. Hugo se dio la vuelta bruscamente. Estela, no puedes. Sí puedo. Ni siquiera miró a su marido. Y no lo hago por usted. He visto su investigación. Sería una pena perder tanto potencial por una tontería. Estupidez. Elaine se quedó sentada, atónita. Había esperado cualquier cosa menos esta oferta fría y calculadora. ¿Por qué? Finalmente se le escapó. ¿Por qué me das una segunda oportunidad? Porque yo también fui joven, y también cometí estupideces. Estela volvió a ponerse las gafas, solo que no tenía a nadie que canalizara esa energía en la dirección correcta. Se hizo el silencio en el estudio. Al otro lado de la ventana se oían las voces de los guardias que inspeccionaban el coche siniestrado. Tienes hasta mañana. Estela abrió la agenda. A las 9 de la mañana espero tu decisión. Ya puedes irte. Elaine se levantó sobre piernas inseguras. En la puerta se dio la vuelta. Hugo seguía de pie junto a la ventana, encorvado bajo el peso de palabras no dichas. Lo siento, susurró. El coche no. Todo lo demás. Estela levantó la cabeza de los papeles. ¿Sabes qué es lo que realmente siento? Que eligieras demostrar tu amor mediante la destrucción. El verdadero amor construye, señorita Lambert. Recuérdelo. El pasillo estaba oscuro y vacío. Elaine deambulaba, incapaz de distinguir el camino. Las palabras de Estela sobre el potencial, sobre las segundas oportunidades, daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué no está enfadada? ¿Por qué no grita? ¿Por qué ofrece una opción en lugar de un castigo inmediato? Un guardia la detuvo en el aparcamiento. Tenía que hacer una declaración. Elaine respondió a las preguntas mecánicamente, mirando el Lexus destrozado. A la luz de las farolas, los daños parecían aún más impresionantes. ¿Cómo iba a pagarlo ahora? Caminó hacia casa, aunque lloviznaba. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Hugo. Lo siento. Elaine lo borró sin contestar. En su pequeño piso, se sentó en el suelo junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban tras el cristal. Una sirena sonaba a lo lejos. Mañana a las 9 de la mañana tendría que tomar una decisión, pero en realidad no había elección. O perderlo todo o aceptar las reglas del juego establecidas por Estela. En la casa de los McDonald reinaba un silencio estrepitoso. Estela estaba sentada en un sillón, con una copa de vino sin tocar. Hugo paseaba por el salón, indeciso a la hora de iniciar una conversación. 15 años, dijo finalmente Estela. 15 años de matrimonio y me entero de la verdad por una estudiante histérica en un aparcamiento. Estela, puedo explicarlo. ¿Explicar? Dejó el vaso sobre la mesa. ¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo te acostaste con tu alumna? ¿Cómo hiciste planes con ella? ¿Cómo prometiste dejarme? Su voz permanecía calmada, y esa calma inquietó a Hugo. Hubiera preferido gritos, lágrimas, cualquier cosa menos esta fría rabia. Realmente quería decírtelo. ¿Cuándo? Cuando volviera de vacaciones, o quizá después de la conferencia de Seattle, la misma a la que ibas a ir con ella. Hugo se hundió en la silla frente a su mujer. Estoy confuso. ¿Confuso? Estela se rió, pero no había alegría en esa risa. ¿Sabes lo que es realmente gracioso? Me di cuenta de los cambios en ti, ¿no? Pero lo atribuí al estrés del trabajo. Pensé que mi marido solo estaba cansado, que debía darle tiempo para recuperarse. Se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban tras el cristal. Mientras tanto, tú te consolabas en los brazos de una chica que podría ser tu hija. Hacías planes con ella, prometiéndole un futuro. Stella se volvió hacia su marido. Dime, ¿has pensado alguna vez en mí? ¿En nuestra vida? Claro que sí. Por eso no podía decidirme. No, le cortó Stella. No podías decidirte porque eres un cobarde. Siempre lo has sido. Cuando llegó el momento de hacer carrera, te escondiste detrás de mí.
Cuando llegó el momento de asumir responsabilidades, huiste a tu laboratorio. Y ahora, cuando tienes que elegir, te escondes detrás del silencio. Cada palabra que dijo dio en el blanco. Hugo se encogió en su silla. ¿Sabes qué es lo más repugnante? Estela se acercó. No el engaño, no la mentira. Es lo que le hiciste a esa chica. Sabías que iba a ser decana. Sabía que arruinaría su vida. Y aún así seguiste jugando con su cabeza. Sí la amo, dijo Hugo en voz baja. ¿La quieres? Stella negó con la cabeza. No, cariño. Te encanta la idea del amor. Te encanta sentirte joven y deseable. Te encanta hacerte el héroe romántico. Y cuando llegó el momento de ser responsable de tus actos, te escondiste a mis espaldas. Otra vez. Volvió a su silla y se sentó, enderezando los pliegues de su falda. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Trabajabas en el laboratorio de mi supervisor. Ya entonces todo el mundo lo sabía. Tenías manos de oro, pero ninguna ambición, sin espina dorsal. Pensé que podía cambiar eso. Hugo guardó silencio. ¿Qué podía objetar? Cada palabra de su mujer era cierta. Y entonces, Stella continuó. Yo estaba construyendo una carrera, publicando artículos, hablando en conferencias. Y tú eras feliz en tu laboratorio. ¿Y sabes qué? Lo acepté. Decidí dejar que cada uno hiciera lo que quisiera. Stella, no interrumpas. Todavía no he terminado. Tomó un sorbo de vino. Cuando apareció esa chica, Elaine, me alegré. Pensé, por fin tienes una alumna que comparte tu pasión por la investigación. Quizá esto te inspire para seguir adelante. Sus labios se curvaron en una risita amarga. Y en lugar de eso decidiste revivir tu juventud. Engañaste a una estudiante ingenua, dejarla creer en un cuento de hadas de gran amor. No es un cuento de hadas. ¿En serio? Stella se lanzó hacia adelante. Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando estaba destrozando mi coche? ¿Por qué no la defendiste cuando le ofrecí una opción? ¿Por qué incluso ahora buscas excusas en lugar de tomar una decisión? En la habitación reinaba un pesado silencio. Un coche pasó por delante de la ventana, iluminando la habitación con sus faros durante un segundo. Recoge tus cosas, dijo finalmente Stella. Tienes una hora. ¿Qué? Ya me has oído. No voy a echarte a la calle, puedes quedarte en nuestra casa de verano, pero aquí ya no hay sitio para ti. ¿Y un trabajo? ¿El laboratorio? Oh, no te preocupes. Sonrió Stella, pero su sonrisa no tocó sus ojos. No me interpondré en tu carrera. A diferencia de ti, sé separar lo personal de lo profesional. Hugo se levantó, tambaleándose como un borracho. Ni siquiera me preguntarás por qué lo hice. ¿Por qué ibas a hacerlo? ¿Para oír otra mentira? O tal vez me dirás que estaba demasiado ocupado con mi carrera, que no te prestaba atención. Stella negó con la cabeza. No, cariño, no te daré ese consuelo. Recoge tus cosas y vete. A las 9 de la mañana, el despacho del decano MacDonald estaba inundado por la fría luz otoñal. Stella estaba sentada en su escritorio repasando los papeles de la mañana. Su estricto traje gris y su postura perfecta no delataban que apenas había dormido esa noche. Se oyeron pasos en la recepción, ligeros, tentativos. Elaine. Stella sabía que la chica vendría. La gente como ella siempre venía, había mucho en juego. Adelante, dijo sin levantar la cabeza de los papeles. Elaine estaba pálida, con sombras bajo los ojos. Tampoco había dormido, era evidente. En sus manos tanteaba nerviosamente unos papeles. Siéntese. Stella le señaló una silla. Supongo que ya habrás tomado una decisión. Sí. La voz de Elaine sonaba ronca. Acepto sus condiciones. Stella dejó los papeles a un lado y miró a la chica con atención. Parecía muy joven y perdida en la luz de la mañana. Tome. Elaine puso los papeles sobre la mesa. He preparado un recibo por los daños. Y los papeles del banco. Tengo una pequeña cuenta, una herencia de mi madre. Puedo pagarla a plazos.
¿Y tus estudios? Me doy cuenta de que las cosas serán diferentes ahora. Nada de indulgencias, nada de relaciones personales. Tragó saliva. Estoy preparada. Stella cogió los papeles y les echó un vistazo superficial. Todo estaba redactado de forma competente. Estaba claro que la chica había pasado la noche en vela haciendo algo más que llorar. Bien, sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Aquí está su programa de estudios para el próximo trimestre. He hecho algunos cambios. Elaine cogió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la lista de cursos y requisitos adicionales. Pero esto es un programa de posgrado. Sí, ya te dije que veo potencial en ti. Stella se quitó las gafas. Tiene talento, señorita Lambert. Sería una pena desperdiciar ese talento destruyendo coches y vidas ajenas. Una lágrima rodó por la mejilla de Elaine. Se la secó apresuradamente. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué haces esto? Después de todo, porque, a diferencia de otros, sé separar lo personal de lo profesional. Stella volvió a ponerse las gafas. Hablando de eso, Hugo ya no impartirá las clases prácticas de tu grupo. ¿Él lo dejó? No. Solo se ha trasladado a otro laboratorio. Stella abrió su agenda. Ahora el horario. La primera consulta para tu investigación es hoy a las 4. No llegues tarde. Elaine miró confusa a la decana. No tenía sentido. En lugar de un castigo, ¿le estaban dando la oportunidad de hacer una carrera académica más seria? Profesor McDonald, Stella, tartamudeó. Lo siento mucho. No solo por lo del coche, por todo. Lo sé. Stella la miró directamente a los ojos. ¿Y sabes qué? Tienes suerte. Yo cometí el mismo error cuando tenía tu edad, solo que mi supervisor no fue tan comprensivo. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. El Lexus destrozado ya no estaba en el aparcamiento. Se lo habían llevado para repararlo. Vamos, señorita Lambert. Tiene mucho trabajo que hacer y recuerde, un paso en falso y nuestro acuerdo se cancela. Elaine se levantó, apretando la carpeta del programa contra su pecho. En la puerta se dio la vuelta. Hugo, ¿lo sabe? ¿Su decisión? Eso ya no le concierne. Stella volvió a la mesa. Nos vemos a las 4, señorita Lambert. En su nuevo despacho, en el ala más alejada de la universidad, Hugo examinaba papeles. Aquí todo era distinto. La luz caía de forma diferente. Los olores eran desconocidos e incluso el golpeteo de sus propios pasos sonaba diferente. Un nuevo laboratorio, una nueva vida. El traslado a otro departamento había sido rápido y silencioso. Stella se había asegurado de ello, sin rumores ni discusiones. Solo un día, el técnico de laboratorio McDonald se trasladó a otra ala del edificio. Se oyeron pasos en el pasillo, tan parecidos al ruido de los tacones de Stella. Hugo se quedó inmóvil, pero los pasos pasaron de largo. Seguramente el decano McDonald no tenía motivos para entrar en este laboratorio. Al mismo tiempo, Elaine estaba sentada sobre unos libros en la biblioteca. Las últimas semanas había pasado aquí todo su tiempo libre, ya que el nuevo programa de estudios exigía una dedicación a tiempo completo. Para su sorpresa, el trabajo la ayudaba a no pensar, o, mejor dicho, a pensar en las cosas correctas. Stella aparecía en la biblioteca todas las tardes para comprobar los progresos, asignar una nueva tarea o discutir los resultados de la investigación. Sus comentarios eran siempre precisos, constructivos, sin una sombra de animosidad personal. Esta tarde, Elaine se atrevió a hacer la pregunta que la había atormentado todo el tiempo. «Profesor McDonald», llamó la atención de Stella tras otra consulta. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Stella se encaramó al borde de la mesa. ¿Por qué no me destruyó? Tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Stella se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. No me hiciste ninguna promesa de fidelidad. Fue mi marido quien hizo esa promesa. Pero yo...
¿Sabes lo que me impresionó? Stella la interrumpió. La forma en que reaccionaste cuando te diste cuenta de quién era yo. Estabas nerviosa, sonrojada, evitando mirarme a los ojos. Así que tienes conciencia después de todo. Elaine bajó la cabeza. ¿Y ahora? Ahora ponte a trabajar. Stella se levantó. Porque no te perdonaré la factura de la reparación del Lexus. Y sí, tienes potencial. Sería una tontería arruinarlo por circunstancias personales. En su casa de verano, Hugo intentó acostumbrarse a estar solo. Las tardes se alargaban interminablemente. Intentaba trabajar desde casa, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. En esos momentos sacaba el teléfono, miraba el número de Elaine, pero nunca se atrevía a llamar. Un día se encontró con Stella en el pasillo de la universidad. Caminaba discutiendo algo con Elaine, ambas absortas en la conversación, inmersas en un debate erudito. Su ex mujer y su ex amante, las dos mujeres que había perdido, parecían totalmente absortas en su trabajo. «Profesor McDonald», gritó, pero ni siquiera se giraron. Quizá no le habían oído, o tal vez no querían oír. Esa noche encontró una carta de Stella en el correo, un aviso seco y formal de que se había iniciado el proceso de divorcio. En la parte inferior había una nota. Todos los papeles están preparados, solo tienes que firmar. En la biblioteca, Elaine trabajaba en un nuevo trabajo. La investigación avanza a buen ritmo, tal vez demasiado. Se sorprendió a sí misma pensando que no había pensado mucho en Hugo en los últimos días. ¿Cómo va el trabajo? Stella parecía no haber sido escuchada, como de costumbre. Creo que estamos cerca de un gran avance. Elaine mostró los gráficos. Mira, esta correlación. Se adentraron en la discusión de los resultados. Desde fuera, podría haber parecido una conversación normal entre supervisor y estudiante. Nadie habría imaginado el drama que unía a estas mujeres. «¿Sabes?», dijo Stella de repente, cerrando la carpeta de materiales. «A veces los errores nos llevan a donde tenemos que estar. Lo importante es saber aprender de ellos las lecciones adecuadas». Elaine asintió. Se dio cuenta de que no se trataba solo de un comentario sobre ciencia. Se trataba del perdón. No completo, no incondicional, pero perdón.